Saludos a todos mis queridos amigos con los que comparto en este evento y a aquellos que nos asisten. Es un honor para mí formar parte de tan prestigioso grupo de invitados. Soy Eduardo Vitar, venezolano, exiliado desde agosto de 2017 tras años de persecución en Venezuela y una orden de captura con prohibición migratoria impuesta por el narcorrégimen castrochavista por supuestos actos de terrorismo. Mi lucha por rescatar la libertad en Venezuela como activista inició entre 2006 y 2007, cuando ingresé a la universidad. Fueron más de 10 años dedicados a pelear la libertad de mi país, entregando toda mi juventud en la lucha de resistencia contra la revolución socialista. Cuando el comunista Hugo Chávez, a la edad de 37 años, infiltrado en las filas de las Fuerzas Armadas de Venezuela, realizó aquella tentativa de golpe de Estado el 4 de febrero de 1992, yo tenía casi 5 años de edad. Recuerdo que estaba durmiendo con mis padres y en la madrugada recibimos una llamada para ser avisados. Encendieron rápidamente la televisión y aparecía en las noticias este hecho donde murieron más de 200 personas entre civiles y militares. Y así nacía, llena de sangre, esa revolución. Tras este hecho, mi padre dijo: se destruirá aún más Venezuela si este hombre es visto como un salvador, porque es comunista. Y en repetidas oportunidades, desde este año hasta 1998, no se cansó de repetir que este resentido social al que comenzaron a llamar de comandante Chávez sería lo peor que le pasaría a nuestro país. Mi padre vivió la dictadura militar de Marcos Pérez Jiménez y recuerda que la pauta principal era el combate a los comunistas. También me comentaba sobre el estricto orden, seguridad, fortalecimiento cultural, desarrollo económico y un descomunal salto hacia la construcción de grandes obras para la época. Venezuela comenzaba a ser conocida por su riqueza, su belleza y por su buena acogida a los millones de extranjeros que huían del hambre y las guerras causadas por los comunistas en el mundo en ese entonces. Crecí escuchando estos gritos de alerta de mi padre y de mi madre, y yo los repetía en mi escuela y luego en la secundaria. En esta época, entre 1998 y 2005, la mayoría de mis compañeros decían que lo que yo estaba comentando era falso. Se burlaban, dudaban y aseguraban que yo estaba loco, pues estaban siendo influenciados por la propaganda avasallante y por sus padres, que eran pro Chávez y tenían algún vínculo con el Estado paternalista o el partido. Otros simplemente eran fanáticos con esperanza de cambio, como los que aún existen sin ningún tipo de aprendizaje por lo vivido y sin la mínima noción o conocimiento político. Y yo de alguna manera los entendía. Estaban extasiados por la promesa revolucionaria, que no es otra cosa que ilusiones diseñadas para engañar a los que no muestran interés por el conocimiento. Para la década de los 80 y 90, Venezuela ya acumulaba una crisis y escándalos de corrupción, desfalcos e inflación preocupante. Los partidos tradicionales, todos de izquierda, que se tomaron el poder desde 1958, después de la salida del régimen militar, estaban en su fase de colapso,
producto de sus corrompidos comportamientos. En esa transición a un socialismo más radical, se dedicaron a corromper culturalmente a los venezolanos, con la enseñanza que daban para su militancia partidista, la educación con el método de Antonio Gramsci en escuelas y universidades, y a los que mantenían chantajeados con dádivas del Estado a cambio del voto. Se creó la cultura de transacción electorera, donde el votante siempre preguntaba: ¿y qué recibo si te doy mi voto? Es así como se abren las puertas al infierno que hoy vive Venezuela. Pasamos de la izquierda blanda a la izquierda cavernícola. Hugo Chávez llega al poder en 1998, prometiendo acabar con el sistema existente hasta ese momento, pero nadie imaginaba que él era parte de ese mismo sistema. Y aquellos que gobernaron anteriormente pasaron a convertirse en la supuesta oposición. Una oposición complaciente, entreguista, colaboracionista y parte de un teatro que ha sostenido al chavismo por más de 2 décadas. Esa oposición permitida se ha ido renovando o rotando en la medida que sus fichas se queman o cumplen su misión en un periodo determinado. En los últimos años, esa oposición falsa ha estado protagonizada por Manuel Rosales, Enrique Capriles, Juan Guaidó, Leopoldo López, Henry Ramos Ayud, Omar Barbosa, Julio Borges, Antonio Ledesma, María Corina Machado, por mencionar solo algunas de las fichas rotatorias de esa coalición de partidos centroizquierdistas que lleva el nombre de Mesa de la Unidad Democrática, comúnmente llamada como la MUD. El sistema político venezolano está dividido entre 2 grupos izquierdistas: los partidos del chavismo, que integran la coalición del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSV, inscrito en el Foro de Sao Paulo, y los partidos de la oposición, que integran la coalición Mesa de la Unidad Democrática MUD, con la mayoría de sus partidos inscritos en la Internacional Socialista y el resto inscrito internacionalmente en organizaciones progresistas o globalistas. Venezuela y el mundo entero han sido engañados por un teatro de las tijeras que funciona a la perfección. Ambos grupos actúan en conjunto para saquear al país, imponer este modelo y mantener a la población y a la comunidad internacional ocupada, creyendo que alguien de esa oposición defiende los intereses de la nación venezolana. El mejor ejemplo se vivió con Juan Guaidó. Más de 60 países le legitimaron y con esto los venezolanos pusieron sus esperanzas de nuevo en otra ficha creada por el chavismo. Y digo otra ficha porque ya en cada elección el chavismo creó su candidato opositor. En el año 2000, después de la constituyente impulsada por Chávez, el candidato de la MUD fue Francisco Arias Cárdenas, uno de los golpistas que participó con Hugo Chávez en el intento de golpe de Estado de 1992. Años más tarde fue nombrado por Chávez como embajador en la ONU, cuya función cumplió de 2006 a 2008. Luego fue designado viceministro de Relaciones Exteriores para América Latina y el Caribe. Posteriormente, diputado y gobernador del estado Zulia por el partido PSV. Actualmente es embajador de Maduro en México. En 2006, el candidato de la MUD fue Manuel Rosales. Hoy claramente
colaborador del régimen, a quien se le concedió una gobernación como premio por sus servicios prestados a la revolución. En 2012, el candidato de la MUD fue Enrique Capriles, un candidato que ganó por mucha ventaja a Hugo Chávez y que luego le ganó a Maduro en 2013 tras la muerte de Chávez. Este entregó el triunfo y recibió pagos de Odebrecht para reconocer la derrota electoral. En 2014, Leopoldo López, Antonio Ledesma y María Corina Machado se infiltraron en nuestras protestas y aparentaron ser los líderes de la estructura organizada por nosotros como resistencia, para disuadir, destruir o sabotear la acción de impeachment popular que nos habíamos planteado. Y usaron las protestas para negociar elecciones parlamentarias con el régimen genocida. Tras esta situación, con una imagen deteriorada ante el mundo por las acciones de la resistencia venezolana, en 2015 Maduro entrega a esta oposición la Asamblea Nacional para mostrar la ficción ante los venezolanos y el mundo de que en Venezuela hay democracia y el sistema electoral es confiable. Sin excepción, todos los actores políticos de estas organizaciones son cómplices del régimen chavista. Por más otros ejemplos, María Corina Machado, jefa del Partido Progresista 20, fue directora de Súmate, una organización fundada en 2002 que facilitó datas de los venezolanos al régimen, información que se digitalizó y que sirvió para construir la lista Tascón y el sistema Maizanta, con los que se identificó, despidió de empleos y persiguió a los venezolanos realmente opositores al chavismo. Entre 2010 y 2012, María Corina Machado, como diputada de la Asamblea Nacional, presentó el proyecto de ley desarme, control de armas y municiones, que fue votado y aprobado por unanimidad por ambas bancadas, chavismo y oposición. En 2017 se volvió a infiltrar en las protestas, diciendo que el régimen no salía con elecciones. En 2019, Machado fue la primera en promover a Guaidó como presidente interino tras conocer el plan de nuestro movimiento Rumbo Libertad en el exilio, en el que proponíamos establecer una junta cívico-militar para la libertad de Venezuela. Después de ser comprobada la colaboración de Guaidó por los venezolanos y de quemarse como ficha del régimen, María Corina Machado reaparece para sustituirlo como la ficha de esa oposición y que ahora nuevamente propone legitimar a los narcochavistas en falsas elecciones. Leopoldo López, jefe del partido Voluntad Popular, inscrito en la Internacional Socialista, se atrevió inclusive, junto a Diosdado Cabello, jefe del Cartel de los Soles, a articular una prisión falsa para victimizarse y generar distracción entre los venezolanos durante protestas de 2014, cuando colocábamos a Maduro contra la pared y comenzaba a ser catalogado como genocida y tirano ante el mundo, tras asesinarnos vilmente en las calles a más de 53 compañeros de la resistencia. Antonio Ledesma, jefe del partido Alianza Bravo Pueblo, inscrito en la Internacional Socialista, recibió pagos de Odebrecht y sus hijas están casadas con chavistas. Una con el ministro Andrés Izarra y otra con Luis Fernando Butef García, preso en España por blanqueo de capitales a funcionarios
y contratistas chavistas de PDVSA, a través de inversiones inmobiliarias y hoteleras. Esto es solo un resumen de todo el conglomerado de miserables que califico como opoficción, pues podría pasar horas aquí contando cada uno de los episodios donde los venezolanos fueron traicionados o entregados en bandeja de plata al narcorrégimen. Hemos vivido cosas gravísimas que deben ser analizadas. En el año 2002, viendo todos los desmanes causados por el chavismo, millones de venezolanos, organizaciones cívicas y las Fuerzas Armadas de Venezuela se levantaron y despojaron a Chávez de la presidencia y lo arrestaron por abuso de poder y otros delitos graves contra la patria. Contábamos para ese momento con el 80% del sector militar como la gran reserva moral y como la mayor reserva patriota del país. Pero los partidos políticos de la supuesta oposición, de la que ya hablé anteriormente, junto con los chavistas, fueron a los medios de comunicación tradicionales y utilizaron todos sus instrumentos propagandísticos para imponer la narrativa de que esto era un golpe de Estado, una acción no democrática que no era avalada por ellos. Sabotearon la transición y Hugo Chávez regresó al poder un par de días después, más agresivo que nunca. Desde allí comienza la depuración total de las Fuerzas Armadas, la persecución contra los civiles realmente patriotas y el otorgamiento de licencias políticas a la coalición de partidos políticos socialistas que desde ese momento se toman el control de las decisiones de la oposición para legitimar o democratizar al régimen. Es aquí, en ese momento, donde inicia la verdadera fase de consolidación de la revolución, a través de la infiltración de la inteligencia cubana en todas las estructuras del poder. Y se establece la articulación del teatro de las tijeras con una oposición permitida que cumple con las necesidades del sistema socialista. A pesar de todo esto, desde el año 2007 y hasta el año 2017, dentro de Venezuela hubo un liderazgo en paralelo surgiendo en las sombras, desde la clandestinidad. Nos levantamos en Venezuela muchas veces después de un largo trabajo de articulación y con verdadero ideal patriótico. Pero después de años de esfuerzo, entendimos que nuestra lucha no tendría éxito y que todos los sacrificios serían en vano si esta oposición seguía conduciendo los procesos políticos en Venezuela. Por ello, comenzamos a construir nuestra propia alternativa, pero no para lo electoral, sino para regresar del exilio a terminar lo que hace muchos años encendimos: la llama de la libertad. Hemos pasado por muchas traiciones, por muchos peligros. Hemos estado cerca de la prisión o de la muerte, como lo que les tocó a otros de nuestros compañeros. Y por una razón poderosa, estamos dispuestos a continuar afrontando el riesgo. El chavismo no se tomó nuestro país para sí por la sola idea de su proyecto revolucionario llamado socialismo del siglo XXI, sino también para contribuir en un proyecto superior
desarrollado por Fidel Castro junto a Lula da Silva y que está todo integrado en el Foro de Sao Paulo. Organizaciones guerrilleras y transnacionales del crimen que se han juntado desde el año 1990, tras la caída del muro de Berlín en 1989, para traer a nuestra región el maldito socialismo que era desconocido por las mayorías de la población en nuestros países y vendido como una idea mágica de soluciones, y cuyo discurso impacta en los desconocedores o ignorantes del oscuro propósito que obviamente va más allá del discurso romántico o vengativo de desaparecer las desigualdades sociales. Con una estructura política compuesta por antiguos criminales robabancos, guerrilleros y sindicalistas vividores del trabajo de otros, junto a organizaciones narcotraficantes y terroristas como la FARC y el ELN, han robustecido y consolidado un modelo donde no importa tener las mayorías, sino el dinero para imponerse y tomarse el poder indefinidamente a través de ficciones democráticas. Nuestra labor debe ser ahora más que nunca por la unión de los patriotas, para la defensa de los verdaderos valores republicanos. Combatir lo que está mal es una obligación para nosotros. Existe un fraude contra la libertad, contra la vida, contra la patria, contra nuestras familias, contra la civilidad y la paz de nuestros pueblos. Y creo firmemente que solo juntos, articulando una resistencia sin fronteras, podemos acabar con esta tragedia que nos ha tocado vivir. Es claro el panorama. No tenemos que rebuscar o inventar nada. Esta es una lucha de los revolucionarios versus los contrarrevolucionarios. Es una lucha de los patriotas contra los castristas. Es una lucha de los valores contra los antivalores. Nunca había estado tan claro. Queremos preservar lo que es lógico y natural conservar. Y queremos poner fin a todo el mal que nos desintegra o aniquila como nación. En Venezuela llegamos a un punto de no retorno, punto de donde no se puede salir por métodos convencionales o tradicionales, pues el sistema se ha blindado para evitar ser reemplazado. En todo caso o situación, la revolución sabe acoplarse a las circunstancias e inclusive ha sido capaz de realizar metamorfosis para engañar a los ingenuos. Y a estas alturas es mortal pecar de ingenuos. Una revolución puede aparentar estar aniquilada, débil, en caos, e incluso es capaz de recrearse golpes de estados para victimizarse y justificar medidas más drásticas que les perpetúen en el poder. La única forma de conquistar nuestros objetivos en pro y en defensa de nuestra patria y de la libertad es con el conocimiento y la transferencia de este a la población para poder actuar y ser entendidos. Bien decía Simón Bolívar, el libertador de América, de quien el chavismo se apropió e hizo un asco de él, que un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción. La ambición, la intriga,
abusan de la credulidad y de la inexperiencia de hombres ajenos de todo conocimiento político, económico o civil. Adoptan como realidades las que son puras ilusiones. Toman licencia por la libertad, la traición por el patriotismo y la venganza por la justicia. Llegar al punto al que ha llegado Cuba, Nicaragua y mi país Venezuela, no se lo deseo a ninguna otra nación, porque llegar a tales circunstancias implica mucho sufrimiento y lo más doloroso que puede experimentar un ser humano: la dispersión o ruptura de la familia. Además de perder la patria, se pierden otros elementos esenciales que no pueden ser restituidos de manera simple o democrática. Pues sin lugar a dudas, no luchamos contra políticos. Esta lucha es contra criminales en la política. Y es legítimo defendernos. Eso implica hacer lo que esté a nuestro alcance para salvar a nuestras familias y a nuestros pueblos. En nuestra organización Rumbo Libertad hemos marcado una pauta desde mucho antes de la fundación como movimiento de resistencia en Venezuela. Y es que no aceptamos pactos, diálogos, acuerdos o elecciones en tiranía. Porque hacerlo es darle vigor al sistema. Otros han copiado nuestro discurso para banalizarlo y causar más frustración o derrotas en los venezolanos que aún tienen esperanza, pero que todavía no saben identificar el teatro del que son parte como masa de maniobra. A diferencia de todo esto, en Brasil sí existen varios elementos que nos diferencian y nos distancian de conquistar la libertad de Venezuela. En Brasil existe una verdadera oposición al socialismo, con liderazgos diversos, de derecha, donde cada uno entiende su rol y su alcance. Existe una masa crítica o una población realmente consciente y conocedora de la política en términos ideológicos, identitarios, filosóficos, éticos y morales. Se conocen a profundidad los valores que nos diferencian de la izquierda. Hay una conexión y un propósito cívico que supera a los intereses de los partidos. Por ello creo que Brasil e inclusive Estados Unidos tienen mucho chance de recuperar el rumbo de prosperidad que llevaban con Jair Bolsonaro y Donald Trump, y que cuyos avances fueron obstruidos por las acciones descaradas de la izquierda con sus tentáculos en las instituciones del Estado. Estoy a disposición y con el compromiso de entregar mi vida en esta causa. Seguiré poniendo todo mi esfuerzo, experiencia de vida y conocimiento sobre el asunto para la articulación y consolidación de una derecha real en la región. Y si Dios lo permite y el tiempo nos rinde, para una coalición mundial contra las ideas marxistas y sus derivados. Porque es necesario una gran coalición de antisocialistas, antiprogresistas y antiglobalistas. Dios, la patria, la familia y la libertad son nuestras banderas. Libertad o nada. Muchas gracias.